¿Ya? Miren, el día de ayer decíamos así, ¿no? En temas de técnicas de mantenimiento predictivo, hay normas internacionales como la ISO 2372 que nos habla sobre una norma, que es una norma internacional que trata sobre la evaluación de la severidad de las vibraciones mecánicas en máquinas. ¿Ya? ¿A dónde se aplica? A ver, atentos, página 2, amigos, atrás. Máquinas rotativas con velocidades entre las 600 y las 12.000 RPM. Ojo, pregunta clave, ¿eh? Proporciona criterios de valoración de vibraciones en máquinas en función de su amplitud de velocidad vibratoria. Y además, mira la norma, define zona de sensibilidad de vibraciones. Normalmente A, S, D. ¿Qué es eso? Zona A, vibración normal, máquina en buen estado. Zona B, aceptable, ¿no? Para operación continua. Zona C, vibración elevada, ¿no? La máquina puede seguir funcionando, pero requiere mantenimiento. Zona D, vibración muy severa, riesgo de daño, requiere parada, reparación inmediata. ¿Te das cuenta? Bien, un resumen de las 70, 60 hojas que puede tener la norma. Exactamente de lo que realiza. ¿Ya? ISO 3945. Yo le digo algo, a ver atrás, por favor. Usted quiere entrar en una investigación y mantenimiento, por ejemplo, hoy en día. Usted tiene, y cualquier área de conocimiento, jóvenes, en ingeniería más que todo, tiene que manejar normas. Si yo no manejo normas, es como que yo estoy haciendo de mi cabeza. Estoy guiándome de mi cabeza. Que puede ser correcto, ¿ya? Pero eso es la experiencia. Esto ya ha sido, según Taylor, ya ha sido establecido, ya llevaba ciencia. Entonces las normas corroboran estos procedimientos, en este caso los escenarios, en este caso las tolerancias y los estados, por ejemplo, de vibraciones, cuándo está bien, cuándo está mal. ¿De qué se encarga la 3645? Norma internacional que trata sobre la clasificación de las máquinas en grupos de acuerdo a su tamaño, potencia, características para fines de evaluación en vibraciones. ¿Ya? Entonces me parece que ya en un curso completo de vibraciones, ¿no? Vibraciones se llamaba, me parece. No sé si era el curso, no lo sé. Aplica máquinas rotativas grandes, turbinas, generadores, bombas industriales, velocidades entre 600 rectangulares a 12.000 RPM. Define una clasificación de máquinas en grupos 1, 2, 3, 4, según su potencia, tipo de instalación. Grupo 1, máquinas pequeñas, 15 kilovatios de potencia. Grupo 2, máquinas medianas, hasta 300, montadas en forma rígida. Grupo 3, grandes, motores, bombas, generadores, instaladas en cimentaciones. Y hay un cimiento, ¿no? De estructura mecánica que lo soporta. Y acá máquinas grandes montadas en cimentaciones flexibles, turbinas de vapor, generadores grandes. ¿no? ¿Qué dice? Establece criterios de niveles de vibración permisibles en función de la velocidad de vibración. Permite clasificar el estado de la máquina en zonas de severidad. ¿Ya? Eso era lo que faltaba conversar, ¿no? El tema de las normas que habíamos analizado ayer. Y nos habíamos quedado analizando por acá precisamente. Vamos a entrar ahora. Bueno, es un método de medición estándar, ¿no? El día de ayer comenzamos desde aquí, cerca del desbalance, ¿no? Vamos a hablar del balance, las tipologías, métodos de medición estándar, puede ser por vibración global, aceleración envolvente, fase y este tipo de tecnologías, ¿no? Ahora, sigamos. También se puede hacer con detección de altas frecuencias, bueno, análisis de frecuencia básicamente, y otras tecnologías por resonancia. ¿Ya? Llegamos a ver esta técnica, denominada el análisis espectrográfico de aceite, espectrografía que le llaman, que se denomina, ¿no? Permite analizar qué dice el estado del aceite, del combustible, qué propiedades como la viscosidad, oxidación, contaminación y determinación de la necesidad de cambio de aceite. ¿Hay necesidad? No hay necesidad. Y si hay, ¿en qué momento? Contaminación, ya sea por polvo o suciedad del ambiente, asbesto del empaque, propios elementos móviles. ¿Qué más? Oxidación, que es la presencia de óxido de fierro por presencia de O2.
viscosidad, degradación del lubricante producto de la corrosión, polímeros derivados de la fricción. ¿Ya? ¿Qué más? Instrumentos para hacer la medición del análisis petrográfico de aceite. Viscosímetro. ¿Qué tenemos? Absorción atómica. ¿Qué tenemos? Espectrómetro. ¿No? Espectrómetro, ¿no? ¿Qué me tenemos más? Kit de prueba de lubricación. ¿De acuerdo? Análisis de los lubricantes. Por ejemplo, dice acá, los lubricantes, sustancias que reducen la fricción entre dos superficies de contacto y movimiento relativo, además realizan otras misiones primordiales para el eficaz funcionamiento de los equipos como sellar, refrigerar, proteger y por supuesto la limpieza. ¿De acuerdo? Limpieza. Debido al tránsito que realizan a través de los conductos internos de una máquina, son capaces de transmitir sin desmontar esta, ¿no? Dice, ¿no? Que dicen los conductos internos de una máquina son capaces de transmitir sin desmontar esta, ¿no? Información sobre el estado de los componentes de la máquina. Se me brinda esa información. Inicialmente, ¿qué dice? El análisis de lubricantes se utilizaba para conocer la condición del propio lubricante. A medida que se desarrolla la ingeniería de mantenimiento, han aparecido técnicas más modernas de análisis de aceite y partículas de arrastre, posibilitando no solo conocer su estado, sino también evaluar la condición del equipo a través del aceite, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado este término, tribología, ¿ya? La tribología. Muy necesaria esta técnica predictiva, ¿no? Que es en base a los lubricantes, especialmente los aceites, ¿no? Como dice acá su definición, palabra de su origen latín tribos, que significa roce o flotación, y gía, ¿no? Que es la ciencia. Es la ciencia que estudia ¿qué? La lubricación, el desgaste y la fricción. Tres campos elementales, cruciales, donde se puede presentar desgaste en piezas rotativas, estáticas, etc. Como es esta definición, es una ciencia multidisciplinaria, implicará áreas como física, química, matemática aplicada, mecánica de sólidos, fluidos, termodinámica, etc. Componentes de masa. Analiza desde las técnicas en sí, ¿no? Las áreas del conocimiento hasta los procesos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Microlimpieza de aceites. Miren, esta técnica también usada. ¿Qué consiste? Se refiere a un conjunto de técnicas avanzadas destinadas a remover partículas sólidas que son ultrafinas, imperceptibles casi a la vista. Ultrafinas, agua, lodos, barnices y contaminantes microscópicos presentes en ¿qué? En aceites lubricantes, hidráulicos o de transmisión, que no son eliminados por filtros convencionales. Los filtros no lo pueden hacer porque tienen una determinada limitación, ¿no? Tamaño. Concepto clave. Mientras que la filtración tradicional retira partículas de cierto tamaño, mira inclusive hasta dónde llega, la microlimpieza alcanza niveles más finos, menores a una micra, lo que prolonga la vida útil del aceite. Microlimpieza de aceites. Microlimpieza. ¿Qué cosa es la microlimpieza? No es un monitoreo, un equipo de monitoreo, no es una técnica predictiva. Extensión de la vida del componente y de la vida del aceite, ¿no? Cambio de lubricantes, digamos que es una acción, una tarea, cambio de lubricantes por condición, mejora el grado de limpieza de los aceites por microfiltrado. ¿Ok, amigos? Limpieza de aceites por microfiltrados, vamos. Es un proceso, como el anterior, técnico diseñado para eliminar partículas sólidas, agua y contaminantes del aceite lubricante, hidráulico o de otros tipos, mediante el uso de filtros de alta precisión. ¿Correcto? Este método que dice es utilizado para extender la vida útil, ¿no? del aceite y mantener en buen estado los sistemas mecánicos que dependen de él. Técnicas más finas, precisas, exactas para eliminar impurezas que puedan a la larga traer consecuencias catastróficas como fallas funcionales. ¿Cómo funciona? Filtración fina, separación de agua o controles de contaminantes químicos. Si es filtración fina, ¿qué hace? Separa, dice, se emplean filtros
¿no?, de malla extremadamente finos, ¿no?, para retener partículas microscópicas que el filtrado convencional no puede capturar. Separación de agua. ¿Qué hacen? Algunos sistemas también incorporan tecnologías para eliminar agua presente en el aceite, ya sea por condensación, emulsificación, contaminación externa. Control de contaminantes químicos. Algunos procesos avanzados de microfiltrado incluyen el uso de materiales absorbentes o reactivos para eliminar productos químicos no deseados como los ácidos selectivos de Carlos. ¿Listo, amigos? Ya, sigamos. Análisis ferrográfico de partículas. Estamos desarrollando parte por parte cada técnica, mostrando cada técnica, ¿ya? ¿Qué hace? Es una técnica que se basa en el análisis de partículas de desgaste ferrosas y no ferrosas y detectan la pieza que presenta desgaste anormal. ¿Ya? ¿Qué más? Partículas de desgaste ferroso, desgaste normal por roce, desgaste por corte, desgaste por fatiga, otro fenómeno, desgaste rodante, por fatiga rodante, desgaste por fatiga de deslizamiento. Partículas de desgaste no ferrosas, en metales blancos, aleaciones de cobre, de plomo, acá hay un montón de desgaste por roce uno con el otro, diversos materiales. Ya. ¿Listo? Instrumentos. El ferrógrafo de lectura directa. Yo le puedo preguntar cuáles son los instrumentos que se utilizan en el análisis ferrográfico de partículas. Este es el ferrógrafo de lectura directa, el ferrógrafo analítico, ferrógrafo en sí, ¿no? Ferroscopio, listo. También. Medidas de control. Encontramos la primera medida, la inspección visual. La segunda, que nos indica acá, evaluación de los filtros. La tercera, detector de astillas. La cuarta, espectroscopía metálica. Todo esto forma parte de las medidas de control en mantenimiento preventivo. ¿Está? Esto de la espectroscopía metálica, ¿qué significa? Es una técnica, dice, analítica para identificar y cuantificar los elementos metálicos presentes en donde en una muestra. Esta técnica se basa en la interacción de la radiación electromagnética con los átomos o iones metálicos que emiten o absorben luz a longitudes de onda características de cada elemento. ¿Ya? Aplicaciones de la espectroscopía metálica. 1. Control de calidad. Verificación de la composición de metales y reacciones en la industria. 2. Geología y minería. Determinación de metales y minerales. Medicina forense, medio ambiente, industria alimentaria. Ventajas. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son sus bondades? Alta precisión y sensibilidad en identificar trazas de metales, vestigios de metales. 2. Capacidad de analizar muestras sólidas, líquidas o gaseosas. 3. Análisis multielemental rápido. Y acá vemos algunas de las desventajas. Requiere equipo sofisticado, puede ser necesario tratamiento previo de la muestra. Otros, como tal. ¿Listo? A ver, ¿cómo se hace la inspección visual? Vamos a definir ahí ya. Dice ahí tacto visual. Tacto visual, fase de distribución. Detector de astillas, bueno, atrapados magnéticos en el rango de 200 micras, evaluación de filtros por la suciedad que tiene, espectroscopía metálica, ya lo habíamos definido, identificación metálica y partículas. Rango efectivo, mira, de detección de partículas. Región normal, ahí vemos, región anormal y deterioro, ¿no? Ahí vemos. En el rango de las 10 micras, 100 y 1000 micras. La ferrografía, mira, llega a alcanzar más o menos un rango sobrepasando las 100 micras, llegando casi a las 1000. Esta técnica sí puede detectar deterioro, ¿no? Deterioro. ¿Hasta dónde llega la espectroscopía, por ejemplo? Al rango de 9, ¿no? O sea, no es mucho, solamente detecta región normal, ¿no? Región normal de detección. ¿Ya? Tamaño de partícula y micrometría. Ferrografía hasta 0 a 0.1 500 micras.
Desgaste anormal de 40 a 100. Desgaste anormal de 0.1 a 5 micras también. Contaminantes. A ver, esto también es una pregunta clave. Contaminantes del aceite, partículas de desgaste. Ahí está el metal detectado. Por ejemplo, si yo detecto aluminio, el origen de la contaminación probablemente está en cojinetes. Yo detecto bario, hay fugas de refrigerante, aditivo detergente. Yo detecto boro, polvo atmosférico, fugas de refrigerante. Yo detecto calcio, cobre, estaño y acá están sus orígenes. Mira, níquel en granales. Sodio, fugas de refrigerante. Zinc, cojinetes de latón, aditivo anticoncepcional. Termografía. ¿De qué se encarga? Vamos a dar lectura. Mide temperatura de superficie de las máquinas y sus componentes materiales, construcción, sistemas eléctricos, hornos, trampas de vapor, aislaciones, entre otras máquinas, ya sea de mediano, pequeño o gran tamaño. ¿Y amigos? Principio. ¿Cuál es el principio de la termografía? Que dice, permite la detección de anomalías funcionales o constructivas a través de la captación de la radiación infrarroja emitida por la temperatura. Eso hasta en la salud ha llegado a tener beneficios, ¿no? Por termografía se puede salvar vidas, más que todo en detección prematura de cáncer, porque obviamente el cuerpo cambia de temperatura en ciertas partes de los órganos. Para ello dice una cámara especialmente diseñada que permite registrar la radiación de los cuerpos calientes mediante imágenes, el procesamiento de imágenes, tratamiento de imágenes, ¿no? El uso de las cámaras, el solo tipo cámara. Principio, emisión de radiación, sensor infrarrojo, señal eléctrica, ¿ven? Todo un proceso de detección. ¿De qué? Del cambio de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Características principales de la termografía. No requiere que hice contacto físico, ¿no? Ahí lo que hice. Con el equipo inspeccionado. No requiere. ¿Qué más? Permite analizar grandes áreas en tiempos cortos. Se obtiene el registro visual de la distribución de la temperatura, o sea, in situ, no visual. Lo puedes ver ahí en la pantalla. Sistema portátil y autónomo. Muchos creen que los sistemas de termografía pues, son grandes, robustos, y hay que trasladarlos en vehículos. No, en realidad es portátil, una maleta simplemente, un equipo pequeño, fácil de poder transportar, versátil, ¿no? Gran sensibilidad, esto es lo que caracteriza a sus sensores, ¿no? Sensibilidad que permite tomar mediciones a largas distancias, dice acá. ¿Qué más? No interrumpe el funcionamiento del equipo, es lo que más nos interesa, ¿no? Que el equipo no se vea distorsionado, interferido por causa de realizar una inspección de este tipo, preventiva. ¿Qué pasó? ¿Usted? No. Pase. Ya. Sigamos. Aplicaciones. ¿Dónde podemos ver con mayor frecuencia el uso del predictivo? Sector eléctrico, definitivamente. Desperfectos. ¿Qué detecta acá? Desperfectos, oxidación de contactos, envejecimiento del material, sobrecargas. Mira acá las sobrecargas presentes también en partes eléctricas, ¿no? Claro, termomagnético, magnético, todo lo que tenga que ver con alimentación de energía. Aislamiento térmico, detectar estados de envejecimiento en los aislantes, detectar existencia de pérdidas por temperatura, permite verificar la calidad del montaje del aislamiento, bueno, ya son términos más eléctricos. En refractarios, ¿qué me permite? Estado de los refractarios, estado de desgaste, fisura y pérdida de la resistencia térmica. Ok, llegamos al siguiente. Ensayos no destructivos. Pasa. Ensayos no destructivos. Siéntate adelante, busca asiento adelante. Prueba los componentes del equipo que resultan sospechosos. La ventaja de los no destructivos es que yo no daño al componente, pieza o parte del sistema. En este caso el componente o la pieza. No lo daño, simplemente analizo. Por eso se llama no destructivo.
por antigüedad, fragilidad, etcétera, estructura de soporte, de carga, inicio de rotura, grietas. Pueden ser todas las causas del por qué yo aplico un ensayo de este tipo. ¿Ya? Instrumentos. La termografía, lo que acabamos de ver, no destructivo. Yo no detengo ni siquiera el equipo. ¿Qué más? Líquidos penetrantes, tampoco, ¿no? El ultrasonido, tampoco. Más bien el ultrasonido me ayuda a detectar dónde está la fuga para recién intervenir. Por ejemplo, si se tratara de una fuga, ¿no? O si se tratara de una vibración, si se tratara de una fisura. Rayos X de igual manera. Claro que sí, pues acá necesito el instrumento, el equipo a la mano. Poco hablando de los rayos X. ¿Qué hacen los rayos X? Verifica la existencia de grietas, composición, inclusiones, etc. en los componentes del equipo, material estructural. ¿Quién lo hace? El equipo de rayos X. ¿Qué hace el análisis de rayos X? Verifica la existencia de pérdida, eso ya hemos dicho, con fracturas en materiales, sistemas hidráulicos. Ya. Llegamos. Ensayo con tintes penetrantes. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Verifica la existencia de pérdidas, grietas o fracturas en los materiales y sistemas hidráulicos. ¿De acuerdo? Equipo, diversos tintes, dice acá. Equipo de vacío, de presión también. Ultrasonido. Pero el rayos X no analiza los sistemas hidráulicos. O sea, no detecta fallas en sistemas hidráulicos. En estructuras, podría ser en estructuras. Si es un sistema hidráulico, el sistema hidráulico, el sistema hidráulico, todo un conjunto de elementos, bombas, válvulas. Para eso sería cómodo otra estrategia. Este está más ligado a estructural. Como En rayos X. con tintes penetrantes enfatizados. Más grietas, es parte más material. En los sistemas hidráulicos estamos hablando de válvulas, estamos hablando de otro tipo de componentes. Ya, ultrasonidos. ¿Qué detectan? Dice fisuras, mide espesores y niveles de sonido, señales acústicas con el objeto de inspeccionar componentes, detectar pérdidas de gas, aire, líquidos en trampas de vapor, válvulas, intercambiadores de calor. Ya podemos hablar acá todo un curso completo de ultrasonido. ¿Quién hace este proceso? Explorador ultrasónico, transmisor ultrasónico, vincular ultrasónico, acústico, registradores. Medición de presión. A ver, sigamos. ¿Qué hace la medición de presión? Mide la presión superior de la atmósfera o debajo de ella en calderas, tanques, intercambiadores de calor, de sistemas neumáticos, etc. ¿Qué más? Pronostica qué sucede con la excesiva presión o de vacío. O de vacío puede parar, también se le puede usar para determinar el estado del equipo. Ya. Son varias, amigas. Inspección boroscópica. ¿Qué pasa con la boroscópica? Inspecciones visuales en lugares inaccesibles para el ojo humano, con la ayuda de un equipo óptico, el boroscopio, precisamente sería este instrumento. Se desarrolla en el área industrial a raíz del éxito de las endoscopías en los humanos. ¿Es delegado usted delegado? Sí. El delegado autoriza, es que tiene razón. Ya, ¿qué pasa con la endoscopía? Nos introducen una cánula hacia nuestro aparato digestivo. Es lo mismo aquí, son cánulas pequeñas que son introducidas, que tienen una cámara fina en el punto, en la punta, entonces va explorando lugares inaccesibles para la persona. También llamado videoscopio o videoboroscopio. ¿Sí? Observación en partes internas de motores alternativos de combustión interna, turbinas de gas, turbinas de vapor y en calderos. ¿Cómo se hace? Acá tenemos la forma en que este especialista está haciendo la técnica de boroscopía, ¿no? Pueden ver ahí la cánula, está siendo introducida dentro, in situ, y acá tenemos una imagen que nos brinda la cámara y que nos permite ver el estado, ¿no?, interno del equipo. Análisis de los gases de escape. Permite analizar, evaluar la composición de los gases de escape. Todos emiten este tipo de gases, la
mayoría. ¿Quiénes? Calderas, motores, hornos, turbinas. ¿Qué nos dice? La finalidad es asegurar el buen funcionamiento de la caldera, el motor, la turbina o el equipo que en este caso trabaja. Acá hay un cuadrito, ahorita le voy a mostrar. ¿Qué más hace? Asegura el cumplimiento de los contaminantes. Recuerda que nosotros nos encontramos respetando normas medioambientales, que no te dicen que no contamines, o sea, no es que te restrinja, hay límites de contaminación. Hay parámetros que te dicen que estás bien, por encima o totalmente mal. Que no violen esa base de los permisos y normativas legales. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos esta tabla de lista de parámetros a controlar. Entonces, ahorita lo vamos a desglosar, ¿ya? Todos estos parámetros que tenemos que tomar en cuenta, que precisamente se encuentran en estos gases de escape. Presencia de dióxido de carbono, por ejemplo. CO2. ¿Por qué? Causa, proporción del combustible mayor que la estequiométrica, mezcla rica. Otras causas, alta concentración de CO2 en el combustible. 2. Agua. No creas que el agua es positivo en componentes de este tipo. No siempre es así. Por ejemplo, el agua de refrigeración está pasando por la cámara de combustión, es un mármol. Obviamente va a deteriorar las piezas internas y la presencia de agua en el motor, por ejemplo, es un agente dañino. Alta concentración de agua en el combustible, alto contenido de H2 en el combustible hidrógeno. Presencia de nitrógeno, mezcla demasiado pobre, causas alta concentración en el combustible. Dióxido de nitrógeno, temperatura en cámaras de combustión y o quemadores muy excesiva. Metano, mezcla rica, mezcla muy pobre, dos extremos, combustión incompleta por fallos en el encendido. Monóxido de carbono, mezcla muy pobre, combustión incompleta por fallos en el encendido. Miren, tanto contaminantes. Monóxido de carbono, dióxido o trióxido de azufre, combustible con alto contenido en azufre. ¿Qué pasa? ¿Tiene permiso, señor delegado? ¿Qué pedía? ¿Usted tiene permiso? No. ¿Ha pedido? Pase usted. Tome asiento adelante, por favor. Vamos a quitar sticks, te iban a multar. Para descomponer el ruido, su componente de frecuencia. En frecuencia, ¿qué determinas? Frecuencias anómalas, comparar con patrones normales de operación y detectar cambios en las mismas. Comparación con datos de referencia. Los valores obtenidos se comparan con registros históricos o estándares, ¿no? Y hace tú mides, ves y cumple. 5. Generación de reportes y acciones correctivas. Los resultados se documentan, incluyen gráficos de espectro de ruido, diagnóstico de posibles fallas y recomendaciones de mantenimiento. ¿Qué más? Aplicaciones del ruido. Análisis de ruido, mira. Monitoreo de rodamientos, motores eléctricos. ¿Qué detectan? Desbalanceo, problemas en el bobino. Detección de fugas en sistemas neumáticos. Ahí está lo que hablábamos. Uso de sensores ultrasónicos para localizadores del escape de aire. Evaluación de engranajes reductores. Identificación de desgaste o desalineación a través de patrones de ruido. Diagnóstico de sistemas hidráulicos. Ahí está. Diagnóstico de sistemas hidráulicos. Análisis de la calibración en bombas. Eso sí calzaría mejor en un sistema hidráulico. ¿Ves? Más que todo el sistema hidráulico es, como les dije, componentes. ¿Qué es analizar la bomba? ¿Qué analizas? Cavitación o golpe de ariete, ¿no? Sobrepresiones, ausencia de caudal, ¿no? O simplemente rotura de sus componentes internos. Puedes aplicar boroscopía y también. Un resumen de todo, una tabla. Dice, los instrumentos que hemos hablado, toditos, todos en su totalidad, valga la redundancia, la palabra, ¿con qué se deben de comparar? Esto lo hemos dicho al principio, lo volvemos a decir acá. Uno, con tablas de fabricante del equipo. O sea, no solamente basta con medir, ya, esta es mi medición in situ, pero esta la comparo con los estándares, perdón,
La comparo con qué más, con normas de mi país, y si no las tengo, las internacionales. Por ejemplo, acá está una norma internacional, un estándar ISO 2372, ¿no? Estándares en RMS, en pulgadas, y acá te da los buenos, con los datos que tú vas obteniendo de la técnica, en base a si es una máquina pequeña, mediana o grandes máquinas. ¿Te das cuenta? ¿De dónde se saca esto? De un estándar. Muy bien, amigos, ahora sí vamos a hablar de esto que es crucial en este último punto del predictivo. Con esto hemos debido empezar. ¿Ya? Deben un minuto y comenzamos, ¿ya? A hablar de este punto. La curva T, ¿no? Este eje es el eje de la condición y este es del tiempo. O sea, está en base a la condición y tiempo. ¿Qué es una falla potencial? Atrás, atentos. Es un estado identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o en el proceso de ocurrir. O sea, la falla potencial me conduce a la falla funcional si es que yo no la logro detectar a tiempo y aplicar algo, correctivo, alguna acción reactiva o alguna acción para su detención. Lo que tú no quieres es que se agrave. Como ejemplos de potenciales podemos nombrar los puntos calientes. ¿Qué es eso? Que denotan deterioro del material refractario de un horno o de una aislación eléctrica. Vibraciones, eso es una falla potencial, indica la falla inminente en un cojinete. Grietas, tú ya lo sientes la vibración. Las grietas las puedes observar, los puntos calientes ya los puedes tocar, que muestran la fatiga del material, las grietas. Partículas en el aceite, haciendo un análisis de aceite, ¿no? De una caja de engranajes, que revelan la falta inminente de los engranajes, desgaste excesivo de los neumáticos, etc. ¿De acuerdo? Miren, amigos, si se detecta una falla potencial, ¿qué voy a hacer? Entre el punto P y el punto F, que se observa en la figura, ahí, mira, nuevamente lo hemos reproducido, es posible que pueda actuarse, escucha, o sea, aquí todavía tienes chances, ¿sí o no, compañero? Tienes chances. En ese momento, tienes posibilidades de todavía poder actuar si es que acá no lo hiciste, porque acá la estabas pasando bien. No pasaba nada, no te dabas cuenta, aparentemente todo era luces, pero se presentó. Es posible que pueda actuar, se dice, para prevenir o evitar las consecuencias de la falla funcional. Las tareas designadas para detectar fallas potenciales se conocen, escúchenlo bien, como tareas a condición. ¿Eso para qué? Detectar qué fallas potenciales, no funcionales. Olvídate de la funcional. La funcional es la muerte. La funcional es la pérdida de la función total del equipo. Ok, tareas a condición. ¿Correcto? Las tareas a condición consisten en revisar si hay fallas potenciales, para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional o evitar las consecuencias de la falla funcional. Esto de las consecuencias lo vamos a trabajar en la fase 3, en RCN. ¿Y amigos? ¿Dónde está? Nos hemos perdido. Acá vamos a estar. Escuchen, además de la falla potencial en sí misma, necesitamos considerar la cantidad de tiempo o el número de ciclos de esfuerzo que transcurre entre el punto en que ocurre una falla potencial, o sea, en el punto que se hace detectable y el punto que se deteriora llegando a la falla funcional. No todo es detectable. Por ejemplo, yo en esta mesa no puedo saber exactamente si por dentro tiene grietas. Yo no lo puedo ver, o sea, precisamente con mi visión no lo puedo hacer. Tendré que hacer un rayos X, tendré que hacer un ultrasonido, tendré que hacer tintes penetrantes. Ya, allí ha llegado al punto P. Ahí está, nuevamente, ¿ya? Escuchen esto. Este es el intervalo PF, amigos.
es el intervalo entre el momento en que ocurre una falla potencial y su decaimiento hasta convertirse en una funcional. Potencial ya es detectable. El intervalo nos dice, ya, ¿qué dice el intervalo PF? ¿Con qué frecuencia deben realizarse las tareas a condición? Lo que has aprendido ahora. ¿Con qué frecuencia hago? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Un año? ¿Un semestre? 2. El intervalo PF, este señor, también es conocido como el periodo de advertencia, el tiempo que lleva hasta la falla o el periodo de desarrollo de la falla. O sea, ya estás en la falla, ya metiste la pata, ya está en la falla. Pero no por eso vamos a decir que se puede detener o no se puede detener o no puede causar consecuencias catastróficas. Profe, no entiendo, quiero más detalles. Ahí están tus detalles. ¿Me entiendes ahora? Tu curva PF, ¿la ves? ¿Sí? Ya. Olvídate lo de atrás. Atrás todo era bonito. A lo mejor has hecho inspecciones. No creas también, no te dejas engañar. Puedes haber hecho inspecciones preventivas. Pero como te digo, mira, yo miro esta mesa pintadita, estable, todo. Pero yo no puedo saber si está inestable o por dentro tiene grietas. O aquella luminaria, o aquel térmico, o esta puerta. La falla ocurre. Acá. Ahí está. Y empiezan a ocurrir las señales tempranas. Tiempo versus condición. Señal temprana 1. Señal temprana 2. Ahorita vamos a ver qué cosa es. Señal temprana 3. Acá es un límite, amigos. Por eso dice todavía son fáciles. Early, ¿no? Tempranos. Problemas tempranos. Pero cuando ya pasas a ruido audible o caliente al tocar, ya es sinónimo que te estás acercando a la falla funcional. Pero por debajo, ¿quién está acabando? El costo. Si tú dejas pasar más tiempo, el costo de reparación, ¿cómo va a ser, Armando? Va a aumentar. Es una gráfica doble. Profe, quiero más detalles. Toma tus detalles. Mira, punto donde comienza la falla, punto P. ¿Qué tipo de falla es? Funcional, potencial. Potencial. Recuérdate, siempre primero es la P. Potencial. Es fuerte la falla. Ya el compañero lo siente, lo ve. Mira, te da tiempo. Lo curioso es que te da tiempo. ¿No? Es como una enfermedad, te da tiempo. Hasta un infarto te da tiempo, porque ya has venido con síntomas, ¿sabes? Ya, mira. ¿Qué es lo que pasa? El primer estadio, tu primera señal, ¿quién le corresponde? Según John Murray dice, son las vibraciones. Es lo primero que encuentras. Desalineamiento, vibraciones. ¿Cuánto tiempo pasa para que ocurra eso, amigos? Aproximadamente, dependiendo de la máquina, complejidad, lugar donde trabaja, 1 a 9 meses estás con este problemita. Te da tiempo. Ya, no le haces caso. Sigues. El problema se agudiza. Partículas de desgaste en aceite. Sigues en el intervalo PF todavía mitigable. 1 a 6 meses. Sigue la falla creciendo. Termografía. Cambios en temperatura. ¿De meses a cuánto? Semanas de vida. No pasa nada, sigues, se sigue empeorando el asunto. Análisis cuantitativo MPH. Ya, este es como, por ejemplo, ya calor, ruido, entre audible y termografía. Luego es audible. Mire el audible. Mantenimiento preventivo ese tema. Audible. 1 a 4 semanas de vida ya. O sea, en un mes muere la máquina. Y cuando ya es caliente al tacto, de 1 a 5 días tengo por seguro que tu equipo va a Inomai. O sea, ese sistema, al tener un alto contacto caliente, alta temperatura, ya está por dentro. Prácticamente fallar
ocurre la falla potencial. O sea, perdón, la función. La función. Entonces, hay diversos momentos. Mira, escucha. Punto donde comienza a cambiar la condición acá. Ideal acá hacer un análisis de aceite, por ejemplo. Producida la falla, un análisis vibracional. Por acá puedo hacer termografía. Antes de que ocurra la falla, funciona. Esta es una gráfica, recuerda, condición versus ¿qué? Tiempo. Estas son las condiciones. Condición buena, mala, sigue siendo mala, defectuosa, hasta el deterioro. Más detalles. Tecnología de mantenimiento basado en la condición, ¿no? Intervalo PF. Este intervalo PF que está aquí, si yo lo divido en la mitad, o sea, exactamente saco la mitad aproximadamente del intervalo PF, voy a hallar el intervalo de dispersión. O sea, alguien me preguntó una vez, pues, ¿cuál es el intervalo de dispersión todavía tolerable para yo tomar acciones antes de que muere el equipo o se produzca la falla potencial para funcionar? Es agarrar el intervalo PF y dividirlo en la mitad, 2, ¿no? Como está acá haciendo, para encontrar el intervalo de inspección. En este caso salí por acá, ¿no? Un poco desproporcional, pero por acá. Y si no tengo registro de mi IPF, ¿cómo sé cuánto tiempo tengo que esperar? ¿No tengo que esperar a que se falle la máquina? No, claro, se tiene que esperar a presenciar las fallas. Presencia de la falla. Por eso te dice tacto, visión, ¿qué te decía? Cambio de temperatura. Y ya de ahí hace registro. Mira, si tú lo quieres ver más desde la óptica de estrategias, antes del P, ¿qué puedes hacer? Tu preventivo, tu 80%. Tú quieres que eso se extienda, pero no quieres que haya P, pero en un momento va a haber. Y te vas a tener que enfrentar a la falla potencial. Pero tranquilo, pues. La falla potencial todavía te da chance. Ese chance para ti es que mantenimiento predictivo, ¿no? Y es más, no te da uno, te da cuántos, 1, 2, 3, 4, o sea, te da como 5, como casi todas las estrategias. Siendo ultrasonido, vibraciones, aceite, partículas, ¿qué más quieres? Ahora, si ya no puedes hacer nada, entras a este campo, bien, pero acá ya es reactivo. O sea, aquí, mira, cómo se degrada, ¿no? ¿Cómo es que involucionamos el uso de las estrategias? Acá como que está todo bien y es proactivo, una estrategia moderna. Pero cuando ya vemos que esto está todo mal, involucionamos y hasta llegamos al reactivo de nuevo con tal de que no se presencie la falla funcional. Ustedes saben que en el reactivo, ¿qué es lo que ocurre? Más gente, pérdida de dinero, tiempo, detección del equipo, o sea, todos los aspectos pueden ser negativos. Pero ahí está el reactivo, amigos. ¿Quién lo dice? Pero lo que 20 a 30, 10 a 20%. Entonces, antes de que enfrentes esto, ¿qué puedes hacer acá? A ver. ¿Qué puedes hacer en tu proactivo? Excelencia, ubicación, mantenimiento de decisión, alineamiento, selección de proveedores correcta, métricas, indicadores, condición de equipos, EPM, RCM, RCA, análisis de causa raíz, tareas preventivas. Prepárate antes de que ocurra la falla. ¿Tú qué quieres? Que este intervalo sea largo, ¿no? Pero va a ocurrir, la falla va a ocurrir, amigos. Va a ocurrir. Y predictivo se presta a que tú apliques estas estrategias para detenerla, frenarla. Ya, está bien, falla potencial, te quedas acá. Vamos a hacer esto, acá. Y ya no llegar tanto a un reactivo, finalmente, en el que primas mucho más. Escucha esto. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los manuales? El 90% de todas las fallas en los equipos, ¿qué dice? Pueden, Arenas, ¿qué dice? Pueden predecirse. No lo dice el profesor aquí en clase, no lo dice una diapositiva. Esto está registrado. 90% se pueden predecir. ¿Qué te dice el médico? Hazte tu chequeo una vez al año, así previenes diabetes, hipertensión,
cáncer, que próstata, todo. Todo. Es igual en el equipo. Llevando correctamente mis tareas, el 90 de estas fallas pueden predecir. No te están diciendo que las vas a eliminar de la faz de la Tierra. ¿Qué más dice? El 90% de todas las fallas en motores pueden predecirse entre 6 a qué? Que esa es una ventaja, amigos, grandiosa. 6 a 12 meses antes de que falle el ensayo. Agregando a las mentiras que hemos hablado ayer, ya que no tener un problema es un problema, estas dos aseveraciones son importantes. Y hablemos de las ventajas. A ver, ya, pues las ventajas caen por su propio peso. Ventajas del predictivo. Tenemos con sus palabras. Yo le voy a preguntar así, bien, yo le voy a dar, acá tiene varias opciones, no voy a decir lo mismo. Uno, no vas a parar el equipo. ¿Qué es lo que quiere las áreas de productividad, las áreas de producción? Que el equipo no para. Y si para, que sea pues una parada prolongada, ¿no? Muy distante, y evitar las de emergencia. ¿Qué más quieres? La vida útil se incrementa. No solamente del equipo en sí, sino de sus componentes. Preocúpate por sus componentes. Por eso hemos hablado de taxonomía. Visualizar la evolución de una falla. Ya, que si caes en la falla, como cualquiera cae en una falla, la ventaja del predictivo es que te permite visualizar su evolución. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, hay tantas formas de poder visualizar una enfermedad en todos sus estadios. Controles. Igual acá el mantenimiento. Evoluciona la falla, vas a controlar. Optimizas al personal, su gestión. Confeccionar un archivo histórico, lo que decía el compañero. No tengo ese archivo, mira, y acá hago confecciones de comportamiento y condición de los equipos. Si es que no lo tuvieras. Ahí está la respuesta del compañero Zúñiga, ¿no? Que preguntó. ¿Qué más? A ver, tienes harto acá. Facilitar el análisis de las fallas. Tienes un equipo. No es solamente estás tú, tienes un equipo, una máquina que hace esto. Ya puedes usar estadística. ¿Para qué? Recuérdate esto. En confiabilidad, preventivo y predictivo son la solución. Bueno, ahora se han agregado otras, ¿no? Como el RBM, otras. O sea, yo quiero saber cuánto de preventivo necesito, qué estrategias de preventivo, qué estrategias de predictivo. Transformar las reparaciones inesperadas en programadas. O sea, ya no trabajas en un campo minado un poco cerrado. O sea, ya sabes cuáles son las potenciales, las que se pueden convertir en fallas potenciales, y ya las voy programando a la hora. Optimizar labores de mantenimiento, planeamiento, programación. ¿Qué más? Minimizar el consumo de. Mira, te he puesto varias acá. ¿Qué es lo que tú quieres? Aumentar confiabilidad y disponibilidad, reducir daños colaterales. Un equipo daña al otro. Tiempo para planificar y programar el trabajo, tiempo para conseguir repuestos. Acá el MTTR se reduce, tiempo para hacer mantenimiento de precisión. Desarrollo del programa. Hemos hablado técnicas, para qué sirven, intervalo PF. Ahora hablemos cómo vamos a desarrollar el programa de predictivo. ¿Qué tenemos que hacer? Designar a alguien que lo guíe, un especialista. Hacer un programa integral, proveer el personal las herramientas que necesita, estimular el interés de aplicación del programa, revisar planes de expansión, modificación, compra de equipos, preparar informes regulares. ¿Qué más? Realizar hojas de datos de equipos, organizar los datos, establecer las metas, implementar prácticas de programa, monitoreo y evaluación de resultados. Pasos para la implementación. Evaluación económica, si justifica o no. Definir quién será él, o más importante, quién será él, responsable. 2, 3. ¿Qué equipos tengo? Y en especial los más críticos, ¿correcto?
Cuarto, efectuar un análisis de fallas. ¿Qué puedes usar? Un FMA, un análisis de modo falla-efecto, o un RCM. ¿Por qué no hacerlo combinando cada uno? Ya sería otra estrategia. Determinar parámetros factibles a monitorear. Seleccionar la técnica y método, las frecuencias de mantenimiento efectivo, la estructura organizacional, porque hay gente que lo va a hacer, va a liderar, contratar el personal, especificación y selección de los proveedores, el hardware, software, capacitación, la base de datos que hay que cargar, verificación en campo y mercado de puntos de medición, importante también, desarrollar las primeras mediciones de los equipos, dar el inicio oficial del programa. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? Puede salir planificar, ejecutar el programa, realizar el seguimiento, no sé con el delegado. Desarrollar informes. Listo. Para seleccionar los equipos, ¿qué se necesita? Se requiere un estudio cuidadoso de las necesidades de la planta, es necesario conocer cada máquina, su comportamiento y su respuesta a los cambios. Además, el monitoreo de la máquina debe comenzar en un orden, dice, evitar las máquinas, las primeras a incluirse en el plan de ser aquellas calificadas como críticas, eso ya lo habíamos clasificado antes, ¿no? Las de problemas conocidos o con un historial de problemas. Equipos críticos, ¿quién es? Si ocurre una falla, la producción cede. Bien. Sigue, equipos medianamente críticos. Si ocurre una falla, la producción no se detiene, pero es afectada. Equipos no esenciales o redundantes, si ocurre una falla, hay pérdida, no hay pérdida de producción significativa, porque no es parte de la línea de producción, por la entrada de un equipo es en stand-by. Un stand-by ha podido suplir su acción, ¿no? Simplemente hay que tomarlo en cuenta para su reparación. Seleccionar equipos para el predictivo. ¿A quiénes le voy a hacer el predictivo normalmente? Equipos que detienen la producción ante una falla. A ese le voy a hacer predictivo. Equipos de costosa reparación. Equipos nuevos o reparados antes de ser instalados. Mira, te recomienda los nuevos, ¿sabes? Ser predictivo. Equipos con excesivo mantenimiento, haz predictivo. Equipos con alta probabilidad de falla, baja confiabilidad, haz predictivo. Equipos ubicados en localizaciones muy distantes, haz predictivo. Equipos de alto impacto por falla o de una parada no programada, haz predictivo. El punto crítico de la falla potencial depende de qué? Condiciones operativas, la carga de operación, criticidad del equipo, el impacto del sistema, el equipo en el sistema, costo de operación o reemplazo, costo de reparación, lo mismo, el impacto en la seguridad de la presión. Y acá pueden ver los impactos del mantenimiento predictivo, confiabilidad, seguridad, energía. Acá están los niveles de alarma, ¿no? Mira, en base a las clases, ¿no? Está la máquina, es en vibraciones, ¿no? Vibracionales, velocidades de vibraciones. Para establecer estos niveles, primero tenemos que saber qué es lo normal, estándares normales, cuando se trata de parámetros como la presión, temperatura. La cosa es muy simple, es parte de los valores de diseño y de operación. Para otros parámetros vitales de condición, como la vibración, el asunto es más difícil, dice. Los niveles de alarma dependen tanto del tipo de la máquina, de su construcción y hasta del punto en que se está midiendo. Ya lo tenemos por niveles satisfactorios. Estoy en estos niveles, pulgadas por segundo, esta es velocidad de la vibración, estoy bien, ¿no? En máquinas de clase 1 estoy bien hasta acá. Hasta acá hay máquinas medianas, en máquinas de base grande, en base planta grande. Pero si ya, por ejemplo, acá observo, estos niveles ya me indican que estoy en satisfactorio, aquí en no satisfactorio y inaceptable. Depende del tamaño, ¿no? Más grande se amplía más el ratio.
analizar, estamos haciendo un resumen, ¿ya? Estas son las herramientas, hardware más que todo, el software también puede ser, de datos. Y listo, amigos, se acabó el preview. Y vamos a hacer ahora unos ejemplos antes de continuar. Ya, vamos a comenzar por este ejemplo. Ya saben, hemos hecho en prácticas por qué la importancia de un indicador de desempeño. Entonces, este Excel no es tan complicado, simplemente lo presento como complemento a lo que ustedes han visto, ya, de manera manual. Yo lo voy a hacer acá de manera digital o usando un software. Por ejemplo, acá me han dado datos de entrada, tengo yo líneas de trabajo, puede ser que línea de chancado, molienda, transporte, apilamiento, etc. Cada una de ellas tiene las correspondientes horas en tiempo muerto y también el número de eventos, el número de mantenimientos correctivos. ¿Correcto? Bueno. Y acá tenemos las líneas. ¿Ya? Tenemos que analizar 4 líneas de trabajo. Ahora, siguiendo con el Excel, la plantilla Excel que se ha creado acá, tenemos algunos datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, tiempo disponible, ¿no? Se nos ha dado un dato de entrada, lo voy mostrando acá, a ver, con fórmulas para ir rastreando los precedentes, ¿no? Que este dato se construye a partir de los siguientes datos de entrada. Forma parte también de un dato de entrada. Acá nos dan el número de horas de trabajo por turno, ¿correcto? Nos dan, o sea, de todas las líneas se refiere, no es de una línea específica. El número de turnos trabajados por día y obviamente el número de días trabajados por semana. 6 días, un día a descansar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo que simplemente hemos hecho, si damos un análisis a este primer punto, es tener un compendio del total de horas. No hay que multiplicarlo simplemente. Y ya tendría ahí el tiempo disco. Ya. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice acá la teoría. Primeramente, dice acá, el indicador de tiempo muerto se dará en número de horas, fácil, ¿no? El indicador de número de mantenimiento correctivo se dará en número de eventos, y lo habíamos explicado. Las líneas son en la práctica líneas de trabajo, ciertas líneas, ¿no? Contienen varios equipos trabajando, pero también se puede dar en términos de equipos, o sea, primer equipo, segundo, tercero, o línea 1 con 7 equipos, línea B o línea A con 5 equipos, línea B con 3, etc. Cuando se trabaja por líneas, dice, es necesario contar el momento en que toda ella se detiene, dado que puede haber varias máquinas o estaciones que aún funcionan sin problema, pero solo una la que falla y por ende se afecta a todo. Entonces, una falla, A falla y probablemente B, C, D se ve afectada por A. O sea, trabaja en serio. ¿Ya? Listo. Acá también dice la aclaración, ¿no? ¿Qué cosa era el tiempo disponible? Está dado por el producto de las horas de trabajo por cada turno, número de días trabajados por la semana y cantidad de turnos por día. ¿Cuánto nos da? 144 horas. Tiempo disponible por semana. Representa el tiempo en que la línea ha producido sin interferencias. 144. ¿Qué más tenemos? El tiempo de inactividad. Ya, el tiempo de inactividad
¿De dónde sale? Mira, acá lo he recotejado. Dice 3. Y el número de fallas es de 6 eventos de falla, ¿no? 3, ¿no? ¿De dónde lo he sacado? De acá, el tiempo muerto. 3 el tiempo muerto. Y los correctivos son para mí el número de fallas. Por eso dice acá, evento es un número de mantenimientos correctivos. Eso para mí es 6. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, amigos. Ahora, vamos al siguiente. Dice el siguiente parámetro, tiempo productivo. ¿Qué dice acá? El tiempo productivo se calcula como la diferencia del tiempo disponible por semana y el tiempo de inactividad por semana. O sea, hay un tiempo que ya toma todas estas horas y le vamos a quitar las que no ha trabajado, pues la de inactividad. Entonces, de acuerdo a la indicación, de acuerdo al cálculo, si hacemos precedentes, no más que sería la diferencia entre el tiempo disponible y el tiempo de inactividad por Excel de lo dado, ya lo está listo. Luego, vamos a calcular el tiempo medio entre fallas. Y ya lo hemos venido hablando acerca de este tema. Mira, yo lo puedo entender así, ¿no? De dos maneras. Como la diferencia del tiempo total disponible menos el tiempo de inactividad, que es lo mismo que decir tiempo productivo, sobre el número de paradas. Ya, entonces sus precedentes, ¿qué relaciona? Relaciona el tiempo productivo, acá nos dice, ¿no? 23.54, fíjense, acá está. Ya, acá he hecho la diferencia. Tiempo total disponible menos el tiempo de inactividad, que es 3, sobre el tiempo disponible. O perdón, el número de paradas, que sería 3. ¿Ya? O lo mismo que decir 141 entre 3, que sería para mí el tiempo productivo. ¿Cuánto tengo allí? En horas, 23 horas.5 trabajando sin presentar fallas. ¿Ya? Tiempo medio entre reparaciones. ¿Cómo se calcularía? Ya, acá tenemos la solución. Es el tiempo total de mantenimiento sobre el número de reparaciones. También se puede entender de esta manera: tiempo de inactividad sobre el número de fallas. En base a lo que tenemos aquí, ¿qué dice que es? ¿No? Es la diferencia, ahí lo tenemos, entre tiempo de inactividad, ahí está, sobre el número de eventos, que sería 6. 3 entre 6, punto 5 horas. Bajo, ¿no? Y calculo ¿qué tipo de disponibilidad puedo calcular acá? ¿Cuál es esta? ¿Se recuerdan esta disponibilidad? ¿Qué tipo era? ¿La? Inherente. Había dos, ¿no? En este caso, a ver, vamos a recordar acá ya. Acá, felizmente, acá tengo los parámetros en mi curso de prácticas. Lo vamos a visualizar acá. Una es la operativa y otra es la inherente, ¿no es cierto? Entonces, para recordar el parámetro, acá lo tenemos. Acá está el parámetro, está eficiencia, ahí está, es disponibilidad inherente. ¿Cuándo conviene aplicar la inherente? Para líneas solas, equipos solos, o sea, propiamente dicho, ¿no? No para una planta completa, no es recomendable, ¿no? Pero yo lo puedo aplicar para equipos solos, únicos, líneas únicas, ¿de acuerdo? Entonces, si regreso yo, ¿qué hacemos? Vamos a rastrear los precedentes. ¿Qué dice, no? Fácil, ¿no? Simplemente agarras. ¿Qué ha hecho? Has hecho el MTBF sobre el MTBF más el MTBF por 5. El MTBF de 23.5 entre 23.5 más 0.5. ¿Cuánto te sale la disponibilidad?
¿Cuánto es? Atrás, 98. Según los estándares, ¿es aceptable o no es aceptable? Es extremadamente aceptable, es ya. Entonces yo he hecho lo mismo en este cuadro de series básico para cada una de las ¿qué? Líneas. He cotejado nuevos parámetros de cálculo. La misma cantidad de horas. No cambia. Y he cotejado aquí una lista de una tabla de resultados. Línea A. ¿Cuál es su MTBF? 23.5. Línea B. MTBF. 12 horas. Silencio atrás, bajen la voz, Pablo, amigos. Línea C. ¿Cuál es su MTBF? Que ha superado a todos, ¿no? Casi lo ideal, 143 horas. Y el D en una segunda posición, segundo peldaño, de 70.3. Asimismo, el MTTR, el número de la A, por ejemplo, tiene bajo 0.5, al igual que la B, pero es una hora, ¿no? De 1 hora. Disponibilidad. La C ha llegado a tener 99.3% de disponibilidad. A ver, conclusiones. ¿Qué dice? No? Únicamente es aprobatorio el porcentaje de disponibilidad si está por encima del margen estipulado en la empresa. Caso contrario, no es accesible, o sea, no es admisible. Para saber si nuestros indicadores de mantenimiento, como son el MTBF, etc., son adecuados, se debe comparar con los resultados obtenidos anteriormente. Se recomienda los últimos, ¿cuánto? ¿Qué dice ahí el parámetro? ¿Cuánto se recomienda? 2 últimos años. Y en base a ello tomar acciones. Por ejemplo, la línea B, de las 4 es la que tiene un porcentaje menor de disponibilidad. 96, ¿no? ¿Ya? Por cada 11 horas se detiene aproximadamente 0.4. En muchos casos y basados en la experiencia, por lo que se quiere es incrementar el valor del MTF y reducir el del MTTR. Bajarlo, ¿no? Reducir el valor del MTTR. Por ejemplo, para este caso se ha recomendado un 20% de incremento de MTF y un 20% de incrementar el MTTR. En base a estas proyecciones, se puede presentar un plan de mantenimiento orientado a un incremento de los KPIs de un 20%, ¿no es cierto? 20%. Recordar que el proceso superior es complejo porque no solo involucra el área de mantenimiento, sino todas las que están dentro de involucran el producto de cabeza. 8 horas de trabajo por cada turno, pero yo acá, por ejemplo, no he considerado ¿qué cosa? Las horas de alimentación. ¿Qué más? Dado que es un ejercicio académico demostrativo, todos los demás casos se deben de considerar. Horas de capacitación, reuniones, como hemos hecho en algunos casos en la parte práctica. ¿Ya? ¿Listo? Ya, vamos a ver un segundo, ¿ya? A ver, acá tengo casos. Vamos a ver un poco. Voy a adelantarme un poquito a lo que será tercera fase, segunda, donde voy a entrar ahí a tallar nuevamente el estudio de la confiabilidad. ¿Ya? Entonces, mira, antes de hacer el ejercicio, voy a mostrar esta pequeña teoría. ¿Qué cosa es la confiabilidad? ¿Qué cosa es la confiabilidad? Según John Murray, es la razón de ser del por qué yo adquirí esta máquina y que yo quiero, o mi deseo sería, que cumpla la función principal para la cual yo le he adquirido. En el momento que sea
determinado. ¿De acuerdo? En el momento que yo desee este operativo. ¿Qué dice acá, muchachos? El valor ideal de cuánto es la confiabilidad. Ideal, ¿ah? ¿De cuánto debiera ser, dice? Pero ¿qué señala? Dice, esto se señala que si un equipo es 100% confiable durante un tiempo determinado, este equipo sin ninguna duda estará trabajando durante ese tiempo considerado, o sea, estará trabajando sin fallar. Pero eso no es posible, o sea, siempre hay un nivel de no confiabilidad. Entonces, en la práctica dice, oye compañero atrás, ¿qué estás hablando? Acá escucho tu voz, si no viene acá a explicarte la confiabilidad. A lo mejor tienes una maestría en esto, me puedes ilustrar. Guarda silencio, ya eres conmigo acá, has hecho una serie de desmanes. Ya. A ver, sí. Esta confiabilidad no existe, pues siempre hay posibilidad de que un equipo vaya. No hay una confiabilidad así. La no confiabilidad es la probabilidad de que un equipo falle. Por lo tanto, es el complemento de la confiabilidad. O sea, ¿qué te está hablando? De la no confiabilidad. Esa no confiabilidad para nosotros, ¿qué cosa es? La infiabilidad. La confiabilidad ideal, ¿cuánto vale? 1. Entonces, no es solita la confiabilidad, ya hemos demostrado. Entonces, la confiabilidad de un equipo se reduce o se iguala a la confiabilidad ideal menos la no confiabilidad. ¿Correcto? La confiabilidad se expresa o se determina con la letra R y la no confiabilidad con NR. Por lo tanto, si yo las sumo las dos, R más NR, ¿cuánto me da? 1. Con esto, un poquito reforzando lo que hicimos en KPIs, tenemos dos categorías: la confiabilidad en serie y la del paralelo. En serie, tengo el equipo 1, 2 y 3, uno detrás de otro. Si falla el equipo 1, el equipo 2, por mejor que esté, no va a trabajar, se va a ver afectado. ¿Qué dice acá la definición? Se le llama máquina o equipo en serie a aquel que esté instalado a continuación del otro, por lo que el servicio pasa del primero al segundo y así sucesivamente. Si cualquiera de los equipos deja de funcionar, se afecta de inmediato él, se afecta todo. ¿Sería lo ideal? ¿Hay sistemas que son así? Existen sistemas que son así. Ahí te vamos a ver casos, ¿ya? Segunda manera, confiabilidad en paralelo. Aquí tengo máquinas, pero en paralelo. ¿Qué dice? Se le llama máquina o equipo en paralelo al que esté instalado junto con otro y ambos suministran el mismo servicio. O sea, hacen lo mismo. Bomba, bomba. Motor 1, motor 1, motor 2. Bomba 1, bomba 2. De tal manera que si cualquiera de ellos deja de funcionar, el servicio continúa suministrándose. Claro que este aumentará un poco más su capacidad sin ningún problema. Pues vamos a hacer algunos casos solamente para recordar estos parámetros. A ver, supongamos que se tiene el siguiente caso. A ver, caso 1. Determinar la confiabilidad del siguiente ¿cómo es? A ver, acá tenemos este es el equipo A con estas características. R1 igual 0.98, ¿correcto? El equipo B, ¿cómo está configurado? ¿Ven? En serie. R2 igual 0.91. El equipo C
R3097. El último 0,99. ¿Cómo calculamos nuestra confiabilidad en serie? ¿Qué nos dice? Entonces la solución se da, ¿no? La confiabilidad total de una serie viene dada ¿cómo sería? A ver atrás, ¿cómo sería? Katy, ¿cómo sería la confiabilidad en serie? Vale, ¿cómo sería? El producto de las confiabilidades de cada equipo. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir algo interesantísimo. Esta es la forma. Anótate ya, confiabilidad en serie. Alguien por ahí lanzó la respuesta. No decimos, la confiabilidad total en serie va a ser igual .98, .91, .97, .99 es igual a, hermano, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale Gary? ¿Cuánto sale ya? Calculador, ¿qué está haciendo con tu computador? Calcula. ¿Cuánto? Ya, en decimales, 0.86, ¿no? Y ahí esto es. A ver, ¿quién opina algo atrás? A ver, atrás. ¿Opina algo atrás? A ver, atrás, amigo. ¿Qué ha pasado ahí en esa confiabilidad? Mira. ¿Acaso no son altas? Ya puede, opine, jóvenes. Debe ingresar áreas de mantenimiento. ¿Qué pasa con esa confiabilidad total en serie? A ver, compañero, opina. Y algo se va a estar así callado en el examen. Esto es lo que ocurre. Mira, las cifras mismas que dicen. Esto es lo que ocurre cuando tienes un equipo dependiente de otro, uno detrás de otro. ¿Se aumenta la falla? No, o sea, ¿qué es lo que, a pesar que son altas confiabilidades, el resultado es menor, inclusive que el equipo que tiene menor confiabilidad. Si tú lo comparas, es así. Por eso es que si uno falla, o está queriendo fallar, Todos los demás. imagínate cómo se termina eso. O sea, Como si fuera si aquí todos están confiables, bombas de agua. no es ni siquiera llega al 90%. O sea, ya por sí mismo es bajo. Por eso dice la conclusión, no puede confiar en un sistema conectado en serie es menor con respecto inclusive al aparato o al equipo que tiene menor confianza. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en paralelo. ¿Qué pasa en paralelo? Caso 2. Caso 2. Determinar ¿cómo sería el paralelo? Entonces, acá tenemos el ejercicio. Tenemos así. Veamos. A ver, bloque de bloque. Luego tenemos el segundo. Luego tenemos el tercero.
Yo acá no te he dado infiabilidades, pero tú puedes calcularlas, ¿no? ¿O no? ¿Puedes saber las infiabilidades o no? ¿Sí o no? Z, pues. Tú tienes R, equipo A, confiabilidad, .990, infiabilidad, 0.10. Equipo B, R2, 0.11, NR, 0.89. ¿De dónde saco esos datos? ¿Solamente yo puedo tener uno de ellos para tener el otro o no? Si tienes confiabilidad, ¿puedes calcular infiabilidad? Sí. Claro, esta es uno, ¿no? Mira estos datos que estoy poniendo, alarmantes. Mira qué confiabilidad tiene. Son datos fregados. Mira este de acá. Este ya ni siquiera debería existir. Mira la confiabilidad que tiene, 20%. Ya, entonces yo te pido acá, te pedimos que calcule la confiabilidad ahora de estos sistemas en la confiabilidad total. ¿Cuánto será? Entonces, llegamos acá, mira, tranquilo, con tranquilidad se hace. En el caso de la confiabilidad en paralelo, en serie, la fórmula, el método era multiplicar las confiabilidades, no las infiabilidades. ¿Ah? La técnica para las confiabilidades en paralelo es trabajar con las infiabilidades. Esta de aquí, esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la infiabilidad total. ¿Cómo? De esta manera igual, que sería el múltiplo de NR1 por NR2, todas las NR, ¿no? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Ya, acá usen calculadora. NR, ¿qué sería total? En 3 decimales me entrega, amigos. Ya dígalo fuerte. ¿Cuándo? 2 veces ceros. Sí. Ahora mira la mano. Al calcular la infiabilidad total, yo te pregunto, ¿cómo se calcula la confiabilidad total? Claro, ¿cómo es la fórmula? Ya lo has dicho. Recuerda, la fórmula general de la confiabilidad es la fórmula general. Dice, la confiabilidad más la no confiabilidad, que me está poniendo así, total es igual a 1. Entonces, para mí, la confiabilidad total sería igual a 1 menos la no confiabilidad total. Y este valor ya lo tengo aquí. Por lo tanto, la confiabilidad total sería 1 menos. Ya, dime entonces cuánto es el valor acá. En porcentaje, ¿cuánto sería? ¿Quién lo dice? No lo digo yo, amigo, lo dice el fondo. Juzga como mantenedor, a ver. Mira lo que ha sucedido. Al yo tener una configuración en paralelo, básicamente quien está sosteniendo, diríamos entre comillas, sería el equipo A y por ahí tal vez el C, que tiene confiabilidades bajas, inclusive el C tiene la mitad de confiabilidad. Entonces se va a fallar mañana, en cualquier momento. Entonces, este ni qué decir, amigos, completamente mal. Pero aún así, trabajando en paralelo, probablemente, ¿no? Como dice acá, uno de los que más asumiría la carga total sería el A, y a pesar de, es mayor.
¿Cuánto te sale 95? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Quién tiene mayor confiabilidad? ¿Este no? ¿Este tiene? Ya. Si tú comparas, este es 99, ¿no? Mira, si tú comparas el resultado que te da la confiabilidad total es mayor que el mayor o el equipo que tiene mayor confiabilidad. ¿Listo? En la siguiente clase vamos a hacer también uno de KPIs que preparaba acá con Excel. Solo te cuento de bomba de agua. Si una bomba se falla, todas las cosas no se pueden. Esto lo vamos a hacer en fase 3, acá tengo otros más. Pero este caso repite el funcionamiento. Para conexión, tiene que ser sí en serie. ¿Cómo daría la configuración? Y en paralelo, El funcionamiento prioriza el proceso. Falla la sombra, la otra azul. Y bombas en presión. También, son en paralelo. Pero ¿qué puede pasar en las bombas? Que se pueden sobreestimar su trabajo. Por eso que decimos que las bombas tienen que ser del mismo fabricante, una siempre tiene que ver de reemplazo, una estampado. Entonces se puede concluir que el mejor es el paralelo, un sistema en paralelo. Claro, o sea, los sistemas en paralelo tienen esta forma, pero es como decir, ¿no? No es que tú siempre, por ejemplo, en una planta vayas a tener pues, a la mano otra barra, o vas a tener otro robot, o vas a tener otro. No. Por ejemplo, lo que habla el compañero, en bombas calza bien esto, ¿no? Bombas, son funcionamiento constante, ¿no? Entregas lodo, aceite, fluidos constantemente. Entonces la probabilidad de falla es muy grande. Por eso, ¿qué dice? Para hacer esta selección, tú tienes que hacer análisis de criticidad. Lo que te bota el crítico te dice que ten cuidado. En molinos, por ejemplo, sí se trabajan en paralelo. Todos los días chancas y chancas y chancas en mineral. Uno en paralelo, que haga la misma función, ayudaría a mitigar posiblemente la pérdida de su confiabilidad como el otro. ¿Me voy a entender? Claro, sería lo ideal, ¿no? Tener sistemas en paralelo, pero a veces no es posible. Por ejemplo, en una línea de trabajo no vas a tener dos fajas de 2 kilómetros cada una, que normalmente puede ser así el tamaño. Es una sola. Es una sola. ¿Listo? Ya. A ver, vamos a tomar lista.